En la Tierra se conocen actualmente 102 elementos, de los cuales 90 son elementos naturales, comprendidos entre el hidrógeno y el uranio, y los demás se obtienen por reacciones nucleares, como el bromecio y el tecnecio, que no son naturales. La teoría más aceptada hoy en día para explicar el origen del universo es la del Big Bang o la Gran Explosión. Esta postula que hace 10.000 o 20.000 billones de años, toda la materia y energía presente, incluyendo el espacio que ellas llenan, se concentró en un volumen muy pequeño y por tanto de una densidad e inestabilidad muy grande. Al ocurrir la inmensa explosión, todo comenzó a expandirse en un proceso que aún no ha cesado. Se produjo así el principio de expansión del universo que, por el mismo hecho de expandirse, se enfrió, lo que permitió la formación de las primeras partículas llamadas quarks. En ese momento ya se diferenciaban las 4 fuerzas principales en el universo: gravitacional, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Pero, ¿qué es un elemento químico? Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple, posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única clasificada con el número atómico, aun cuando éste puede desplegar distintas masas atómicas. Es un átomo con características físicas únicas, aquella sustancia que no puede ser descompuesta mediante una reacción química en otras más simples. No existen dos átomos de un mismo elemento con características distintas y, en el caso de que estos posean número másico distinto, pertenecen al mismo elemento pero en lo que se conoce como uno de sus isótopos. También es importante diferenciar entre un elemento químico de una sustancia simple. Los elementos se encuentran en la tabla periódica de los elementos. Volviendo al Big Bang, en el inicio se cree que la temperatura era de aproximadamente 1,4 por 1012 grados Kelvin. En estas condiciones, los quarks interaccionan entre sí y forman protones, neutrones y después se estabilizan los electrones. El universo se comporta como un colosal reactor nuclear de fusión que forma hidrógeno y helio, a partir de las partículas elementales que existían o se formaban como producto de la explosión primaria. Se cree que en los primeros minutos del Big Bang, la composición del universo era de 1/4 de helio y las otras 3/4 partes eran hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, constituyendo el 75%. Después viene el helio, que es un 24,9%, y los demás elementos que son apenas un 0,1%. El universo estaba formado por un plasma de neutrones, protones y neutrinos. La temperatura era tan alta que no había átomos. Este plasma y las elevadas energías dieron lugar a distintas reacciones nucleares. Como consecuencia de la expansión, la temperatura fue disminuyendo. Con el tiempo, la temperatura disminuye lo suficiente para que las partículas positivas puedan captar electrones y formar átomos, y la novedad es que estas reacciones no se ven afectadas por las radiaciones electromagnéticas y los átomos pueden interaccionar entre sí independientemente de la radiación. Esta interacción conduce a la formación de átomos diferentes, los cuales empiezan a condensarse y forman el núcleo de estrellas y la radiación se expande con el universo. A medida que ocurría la expansión del universo, las temperaturas fueron disminuyendo y, con el tiempo, las estrellas se convirtieron en las fábricas naturales de los elementos. La capacidad que tienen las estrellas para producir determinados elementos químicos depende de sus masas, que pueden ir desde 0,1 hasta 100 veces la masa del Sol. De esta forma, la enorme fuerza gravitacional de estos cuerpos estelares propiciará el proceso. Ello tiene su lógica. Para que dos núcleos atómicos se fusionen, es necesario vencer la fuerza eléctrica de repulsión de estas partículas, de tal manera que puedan acercarse a una distancia que les permita atraerse. Para generar otros elementos, se requiere la combinación de hidrógeno y helio, o helio con helio por reacciones termonucleares de fusión de las estrellas con mayor temperatura interna. Ahora se dan en el interior otras reacciones que constituyen el horno de helio. De los choques helio con helio se constituyen elementos más pesados como carbono y nitrógeno. La síntesis de estos elementos va en función de la temperatura que hay en el centro del núcleo de la estrella. Las reacciones de estos elementos más pesados dependen de una compleja relación entre la temperatura, la estabilidad del elemento y su vida media. La máxima estabilidad de estos se sitúa alrededor del hierro y todas las reacciones que se producen hasta el fierro son de tipo exotérmico. Por esto, el hierro es más abundante que sus vecinos. En sucesivas fusiones nucleares se han conformado los núcleos de elementos cada vez más pesados hasta llegar al isótopo más estable del hierro, que es el 56.
Por ser este el núcleo más estable, a partir de allí ya no es posible continuar la fusión de núcleos, por lo que entra en vigencia una vía energéticamente menos exigente: la captura de neutrones que, al no tener carga eléctrica, pueden penetrar en los núcleos sin ser repetidos. Luego, este núcleo emite radiación beta, dando origen a un nuevo elemento. Si las reacciones se produjeran indefinidamente, el universo estaría comprendido prácticamente de fierro, pero a consecuencia de la expansión del universo, la temperatura fue disminuyendo de forma que las reacciones de fusión se hicieron más lentas o pararon. En el universo existen elementos más pesados que el fierro, y estos se formaron a partir de la adición de neutrones a los núcleos y posterior emisión electrónica. En entornos de baja densidad neutronómica, la adición se producía más lentamente. Sin embargo, en entornos de alta densidad neutrónica, la adición era rápida, como se da en las novas. Se puede adicionar de 10 a 15 neutrones en poco tiempo, originando otro tipo de elementos.